Hola, sean bienvenidos para el segundo video de nuestro especial de Halloween. En esta ocasión nos adentraremos en uno de los capítulos más oscuros y terroríficos de la historia de la humanidad. Comencemos. Veamos qué historia nos tiene preparada esta vez nuestro libro. Esta es buena. Durante muchos años se ha establecido el debate de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. En este intercambio de ideas, ambos bandos han dado un sinfín de pruebas para demostrar la bondad o crueldad de la humanidad. Pero con sucesos como este, no queda duda alguna de que nosotros somos la especie más aterradora de nuestro planeta. Para descubrir estos horrores, es necesario irnos casi 90 años atrás y ubicarnos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. En esta guerra, se demostró que la crueldad del humano no tiene límites si se trata de sobrevivir o de ganar. Pero dejemos toda esta introducción de lado y conozcamos al verdadero protagonista o antagonista de nuestra historia, el teniente general Shiro Ishii. Shiro Ishii nació el 25 de junio de 1892 en el distrito de Sanbu, en Japón. Shiro Ishii estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto y desde su formación comenzó a tener cierto interés sobre la microbiología. Este interés sería la perdición de muchas personas. Shiro Ishii era considerado por sus compañeros como una persona demasiado exigente, bastante egoísta y sumamente perturbadora. Pero a pesar de esto, nadie podía negar que era un alumno brillante y muy sobresaliente en sus estudios. Esto le valió el ser asignado al Hospital del Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio. El trabajo realizado por Shiro Ishii en la primera escuela militar impresionó a sus superiores a tal grado de que fue becado para realizar un posgrado en la misma universidad. Durante todo este tiempo, el interés de Shiro Ishii sobre la microbiología fue aumentando a tal grado de comenzar con sus primeros experimentos sobre los efectos de ciertas bacterias en organismos vivos. Y cuando terminó su posgrado, fue nuevamente reclutado por el ejército para llevar a cabo una investigación sobre los efectos de las armas químicas y biológicas utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Los resultados e información obtenida por Shiro Ishii fueron tan satisfactorios que comenzó a ganarse la confianza del ministro de Guerra de Japón. Esto hizo que comenzara a subir muy rápidamente de rango. Gracias a las investigaciones de Shiro Ishii y a los resultados positivos del uso de armas químicas y biológicas del ejército japonés, decidieron que era momento de comenzar a desarrollar armamento biológico que fuera más eficaz a la hora de matar y que además lo hiciera en mayor cantidad. Para lograrlo, fueron creando centros de investigación a lo largo del país y de los territorios chinos que fueron invadidos durante la guerra chino-japonesa. Uno de ellos, específicamente el que se encontraba a las afueras de la ciudad de Harbin, en China, fue asignado al teniente general Shiro Ishii y se le denominó como el Escuadrón
1731. Aquí es donde comienza la historia más aterradora y el capítulo más oscuro de nuestra historia hasta el momento. Para que no se levantase ningún tipo de sospecha, el Centro de Investigación Japonesa en Harbin fue camuflado como una planta de tratamiento de agua potable, lo que hizo que muchas personas ni siquiera se imaginaran las atrocidades que se cometían ahí. Ustedes preguntarán, ¿qué era lo que pasaba en esos centros? Bueno, pues ahí se investigaban los efectos de múltiples virus y bacterias en seres humanos, en donde obviamente realizaban sus experimentos utilizando a personas como conejillos de indias. Para poder realizar experimentos con virus y bacterias y saber los efectos que tienen sobre el cuerpo, primero necesitaban observar cómo es que funciona el cuerpo humano de manera regular. Y la mejor forma de hacerlo, según ellos, era practicándole una vivisección a los sujetos de prueba. La vivisección es cuando se abre a un animal mientras está vivo para poder observar el funcionamiento de sus órganos. Este procedimiento lo hacían con las personas sin utilizar ningún tipo de anestesia, ya que no querían afectar el funcionamiento del cuerpo. Además, se les extraían los órganos o amputaban miembros para saber cuánto tiempo podían vivir sin ellos y en cuánto tiempo se desangraban según la parte extirpada. Se les provocaban heridas que eran infectadas por los mismos investigadores para ver el proceso y tiempo de gangrenación y para observar hasta dónde se podía extender esa infección antes de que el sujeto perdiera la vida. Las partes que se les amputaban a las personas les eran implantadas en otros sitios del cuerpo para ver si podían responder de la misma forma de antes de ser cortadas. También les eran implantadas a otras personas para saber cuánta compatibilidad había entre los sujetos y cuánto podían vivir antes de morir de algún tipo de infección. Si la persona respondía bien a los injertos o enfermedades, la curaban y después le amputaban nuevamente esas partes e injertaban otras de otras personas. Si esto no se hacía, le sacaban la sangre y hacían una transfusión con ella a otros sujetos para ver si con eso se podían replicar los resultados. Cuando ya sabían cómo funcionaban los órganos en un ambiente regular, comenzaban las pruebas con los virus y bacterias, así que seleccionaban personas para formar varios grupos de control. A algunos se les inyectaban dosis demasiado pequeñas para que pudieran estudiar a largo plazo los efectos ocasionados de estos virus y bacterias en el cuerpo humano. Mientras tanto, a otros les suministraban dosis que eran inmensas, con las que los sujetos morían en muy pocos minutos. Cabe resaltar que en algunos casos tenían a la gente sufriendo por semanas o meses antes de morir para poder recabar todos los datos posibles. Si los sujetos ya estaban a punto de morir, a veces los seleccionaban para otro tipo de experimentos, en donde probaban la eficiencia de los explosivos o armas de fuego en diferentes partes del cuerpo y a múltiples distancias. Me imagino que llegados a este punto muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo carajos es que conseguían tantos voluntarios para probar y hacer este tipo de experimentos? Bueno, pues la verdad es que no eran voluntarios. Eran prisioneros de guerra, civiles o soldados, a los que mandaban a estos centros de investigación y a los que sometían a estas barbaries. Por esa razón,
no tenían ningún tipo de preocupación por sus vidas ni por su bienestar. Además, al ser prisioneros, decidían no alimentarlos ni darles de beber. De esta manera, también estudiaban cuánto podía soportar el cuerpo humano en situaciones extremas de deshidratación e inanición. Pero si creen que esos eran todos los experimentos e investigaciones a los que sometían a las personas, están equivocados. Me estoy quedando muy corto en cuanto a las atrocidades que se realizaban en esos centros, ya que las personas eran sometidas a diferentes niveles de radiación para poder ver los daños ocasionados en sus cuerpos. Las mujeres embarazadas eran viviseccionadas para observar el proceso de gestación, y cuando la madre moría, el feto también era estudiado de la misma manera. Las personas eran encerradas en cámaras de gases para medir el tiempo de matar de cada combinación de las armas que creaban. También eran quemados para observar los efectos del fuego en la piel y los órganos, y ver cuánto tiempo tardaban en cicatrizar o morir. Por si aún no les parece sumamente aterrador lo que les estoy contando, solamente imagínense estar en un lugar en donde hay hombres, mujeres y niños amarrados de manos y pies, gritando por sus vidas, suplicando clemencia a las personas y pidiendo que por favor los dejasen ir, mientras que estas personas, es decir, los investigadores, les abrían el cuerpo completamente, extirpaban sus órganos, los manipulaban, les amputaban extremidades o les inyectaban sustancias que causaban dolores inmensos a estas víctimas. Y sin importar cuánto llorasen, suplicasen o maldiciesen, nadie los iba a ayudar. Lo único que esas personas querían en esos momentos era morir ahí mismo, en ese instante, para que más adelante no fueran sujetos de pruebas de un experimento que fuese aún peor. Obviamente, todos los avances científicos que se obtenían de los experimentos con estas personas eran utilizados en la guerra contra los demás países asiáticos y de Occidente. Los resultados siempre eran bastante favorables y por esta razón, los recursos, los esclavos y las peticiones de nuevas armas no paraban de llegar. Es necesario hacer énfasis en que no se están detallando ni contando todos los horrores que ocurrieron en este lugar. Así que, si gustas, te invito a que investigues un poco más sobre los experimentos que se llevaban a cabo en el Escuadrón 731. Pero eso sí, créeme que entre más leas, más fe perderás en la humanidad. Por último, quiero cerrar esta historia con la parte más horrible y asquerosa de la misma. El 2 de septiembre de 1945, cuando Japón hizo oficial su rendición, estos centros dieron por concluido su trabajo después de casi 10 años de macabra y cruel investigación. Todos los lugares que se utilizaron fueron derribados y gran parte de los resultados obtenidos fueron destruidos. Esto para evitar represalias en contra de los científicos implicados. Lamentablemente, todos los prisioneros que aún permanecían ahí fueron ejecutados. A pesar de que trataron de eliminar todas las evidencias de lo que había ocurrido en esos lugares, no pudieron hacerlo antes de ser capturados por las fuerzas estadounidenses en la ocupación de Japón.
Así que Shiroishi y su equipo de investigación fueron interrogados por el ejército norteamericano para saber lo que realizaban en esas instalaciones secretas. Todos los científicos, incluido Shiroishi, negociaron con el gobierno estadounidense para obtener inmunidad a cambio de entregarles los resultados de las investigaciones efectuadas durante esos casi 10 años. Al inspeccionar los reportes, los americanos determinaron que la información era absolutamente inestimable, ya que el proceso de obtención de la misma no podría llevarse a cabo en ningún otro lugar del mundo. Esto por toda la crueldad y violación de los derechos humanos que significa el hacer estos experimentos, y menos aún a tan bajo costo. Así que llegaron a un acuerdo, en donde los implicados entregarían toda la información recabada durante esos años y los Estados Unidos la almacenarían como datos relevantes de inteligencia y no la considerarían como evidencia de crímenes de guerra. Se estima que durante el tiempo en que estos centros de investigación estuvieron activos, alrededor de unas 200.000 personas perdieron la vida. 200.000 armas fallecieron entre pruebas de campo y de laboratorio. Se estima que durante el tiempo en que esos centros de investigación estuvieron activos, alrededor de unas 200.000 personas perdieron la vida entre pruebas de campo y laboratorio. 200.000 almas que nunca encontraron justicia, ya que hubo gente que consideró que los avances científicos que se podían obtener con esa información eran más valiosos que sus vidas. De esta manera tan desoladora, terminamos nuestro segundo video del especial de Halloween 2021. Antes de irme, quiero recordarles que todos los días de esta semana a partir de las 8 de la noche estaré en mi canal de Twitch jugando juegos de terror, que por cierto les dejo el link aquí abajo. Así que, si quieren, nos vemos por allá. Y si no, nos vemos el día de mañana para una nueva experiencia perturbadora. Cuídense mucho y recuerden estar al tanto de todas las sombras que hay en su habitación durante la noche. Adiós.